Vamos entonces a irnos a nuestra clase. Hoy continuamos con nuestro taller No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. La semana pasada nuestro hermano Oscar Figueroa nos estuvo ayudando con lo que fue la clase anterior. A ver, Dieguito, tenemos por ahí el control. Nos estuvo ayudando con la clase que se llamó Las 4 cualidades del sumo sacerdote que Cristo cumple y supera. Y vamos a ver si ya funciona, ¿no? ¿Qué pasó con nuestro control? Ahí está. Hoy se va a llamar la clase Avancemos hacia la madurez, la clase número 6. Ya llevamos 6 clases de Hebreos. Recuerda que todo este material está en nuestro canal YouTube de la región Santa Mónica, que estamos transmitiendo en vivo en este momento. También está en el sitio de la Fundación Proyecto Esdras en formato de audio, video, y esto que ves aquí, mis notas de cada clase, también las pongo ahí. Así que si quieres profundizar, no hay excusa. Tienes todos los recursos al alcance, todo. Así que hay que aprovecharlo. La verdad, no todas las regiones tienen estos privilegios tecnológicos. Aprovéchenlos, úsenlos, para eso están. Amén. Bueno, vamos a ver entonces cuál es el resumen de la clase anterior, que se llamó 4 cualidades del sumo sacerdote que Cristo cumple y supera. Recordemos que Oscar Figueroa nos habló que Jesús pudo ser nuestro sumo sacerdote, primero porque tenía que ser humano en todo. Él vino 100% en calidad de persona, de ser humano. Y vivió lo mismo que tú y yo, las mismas tentaciones, las mismas luchas, pero nunca pecó. Segundo, él tenía que ser compasivo. Tuvo compasión de los hombres. En los evangelios están llenos de historias de compasión, misericordia, perdón, sanidad. Cristo todo el tiempo tenía compasión de las personas. 3, tenía que ofrecer un sacrificio por el pueblo, no por él, porque él nunca pecó, pero sí por el pueblo. Así como los sumos sacerdotes una vez al año entraban al lugar santísimo en el templo de Jerusalén, así Jesús hizo un solo sacrificio en toda la historia de la humanidad por los pecados de todos, para que tú y yo tuviéramos acceso a Dios. Y por último, Jesús tenía que ser llamado por Dios. Él fue llamado por Dios, Él fue enviado por Dios, Él le asignó esta misión, Él aceptó. Y tal vez el pasaje que más me impresionó es cuando habla de que a través del sufrimiento Cristo aprendió a obedecer. ¿Cómo? ¿Que no sabía obedecer? Ya sabía, pero en su condición humana nunca lo había experimentado. Y siendo un humano, con todas nuestras debilidades, aprendió a obedecer a Dios. Y dice ahí el pasaje, hacía oraciones con muchas lágrimas. Y Oscar nos hablaba de esto. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Estamos conectándonos con Él, llorando con Él, sacando nuestras emociones con Él, dejando todo en sus manos, porque Él es nuestro sumo sacerdote y nos conectó con Dios. Hoy vamos a hablar entonces, continuando con el texto, en Hebreos 5, versículo 11. Si hoy nos acompañas, te animo a que vayas a la Biblia y leas junto con nosotros. Hebreos 5, versículo 11, dice acá: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Caray, vamos empezando apenas y ya empezaron los guamazos, ¿no? Las pedradas. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan lechita en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Este es un pasaje impresionante. El versículo 11 nos dice: a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Otra traducción dice: se han hecho torpes de oído. Se han hecho torpes de oído. ¿Qué tal esa imagen? ¿No? Mira aquí. ¿No recuerdas tus tiempos de niño? Así seguramente te decía tu mamá o tu abuelito, ¿no? Tu abuelita. Es que lo que te entra por un oído te sale por el otro. A lo mejor así te han dicho en la escuela, ¿no? Te entran cosas por un oído y se sale por el otro y ni te mueves, ¿no? No pasa nada. Aquí la Biblia está hablando de una situación así, pero en el sentido espiritual. Y era algo serio, porque el apóstol Pablo, no sabemos quién fue el autor de Hebreos. El autor de Hebreos
les estaba dando un mensaje, les estaba diciendo que tanto que habían recibido a través de los años, pero les entraba por una oreja y les salía por la otra. Y luego habla de la condición de alguien que está así. Pero qué triste, ¿no? Digo, a lo mejor nos da risa, nos recordamos tiempos de niños, pero a lo mejor de adulto también te lo han dicho, a lo mejor te lo ha dicho tu esposa, esposos, ¿no te lo ha dicho tu esposa? A lo mejor. O a lo mejor te lo ha dicho tu esposo, esposa, o a lo mejor tus padres, aunque eres adulto. Pero cuando es en el sentido espiritual es preocupante. La acusación era seria. El versículo 12 dice que lo ideal, a estas alturas, dice el versículo 12, ¿como cuántos años recuerdan que les dije que tenían los receptores de esta carta? Años en la fe. ¿Cómo cuántos? 30 años en la fe. Siguiente semana cumplo 29 años de haberme bautizado. Nunca se me va a olvidar. 14 de junio de 1990 a las 10:30 de la noche, con un agua, creo que estaba a 0 grados, porque yo así la sentí, heladísima. Y no traía nada para cambiarme, así me aventaron. Pero fue el día más especial de mi vida, el día de mi bautismo. ¿Cómo es que a los 30 años en la fe, dice el autor de Hebreos, ya deberían ser maestros? Tanto tiempo en la fe, ustedes ya deberían ser maestros y no estar con las cosas básicas. Esa es la gravedad de esta acusación. Y me recordó Filipenses 3:16 que dice, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. A ver, tú dime, si conoces una persona que dice que tiene 45 años de edad y la ves que se comporta como alguien que tiene 15 años de edad, ¿no como que te causa un poquito de ruido? Aunque sea poquito. ¿No sientes como que hay algo incongruente en esa persona? Porque obviamente alguien que dice, yo tengo 40, yo tengo 50, yo tengo 60 años de edad, pues esperas una conducta adecuada a su edad, ¿verdad? Y no me refiero a una cuestión así negativa, pero me refiero a madurez, me refiero a más discernimiento, más sabiduría. Lo mismo es en la fe. Si decimos, en mi caso, que voy a cumplir 29 años en la fe, pues ¿qué creen que cargo como responsabilidad? Tengo que modelar que tengo 29 años en la fe y no que me bauticé la semana pasada y ya estoy dudando de mi fe. Tengo que modelarlo. ¿Cómo es en tu caso, hermano y hermana? ¿Cómo estás modelando el tiempo que tienes en la fe? Y luego también nos dice aquí el autor que la realidad de estas personas es que necesitaban que alguien les volviera a enseñar las verdades más elementales, la palabra de Dios. Leche en vez de alimento sólido. Y eso es trágico imagínate que tú a tus, ¿cuántos tienes? 35, 40 o te sientes de 25, pero ya tienes 45, que no pudieras bajar aquí al restaurante a comerte un churrasco. No, porque solo puedes comer Gerber. Y tienes tus Gerbers ahí de diferentes sabores y ves el churrasco y no puedes, porque no es para ti. No lo vas a poder procesar. Debe ser frustrante, ¿no? Pero ¿cómo es para alguien en la fe que tiene ya un camino recorrido, pero sigue alimentándose de Gerber? Sigue con su chupón en lugar de ser maduro. Y de repente, ¿cómo se ve a alguien adulto que solo se alimenta de leche? ¿Verdad? ¿Te recuerda a alguien? ¿Conoces a alguien que esté en esa situación? Piénsalo, ¿no? Un adulto que sigue con su mamilita y su chuponcito. ¿Sabías tú que espiritualmente hablando, a los que nos consideramos creyentes, esto nos puede pasar? Que nos podemos, si no maduramos, si no crecemos, a los ojos de Dios, estamos todos grandotes, con barba acá y todo, pero somos unos chiquilines que necesitamos nuestra lechita. ¿Y qué nos dice la Biblia de este tipo de creyentes? Dice el versículo 13, es inexperto en el mensaje de la justicia. Un creyente inexperto en el mensaje de la justicia. ¿Por qué es inexperto en el mensaje de la justicia después de 30 años en la fe? Porque ha decidido que solo se va a alimentar de lechita en lugar de unos buenos cortes, de unos filetes, de unos churrascos, de un pollo, de algo sólido y no nada más
su papilla. Este era el problema que estaban enfrentando varios cristianos y que estaban dentro de la audiencia. Ahora, ¿cómo se ve un adulto en la fe? La Biblia nos lo dice. Si se fijan acá en el versículo 14, dice el cambio: el alimento sólido es para los adultos. ¿Cómo se ve un adulto en la fe? Dice aquí: tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Piénsalo. Una persona madura en la fe y aún en la vida sabe discernir, sabe identificar qué es bueno y qué es malo. No está como, ay, es que me confundo. No, entiende, ubica las cosas, sabe tomar decisiones espirituales. Esa es una persona adulta en la fe. Y también dice, han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Otra traducción dice, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo desarrollas músculos en tu cuerpo? Haciendo ejercicio una vez al mes. Pero son 8 horas de ejercicio intenso. Te vas 8 horas al gimnasio una vez al mes. ¿Te vas a poner acá como para una competencia? ¿No? ¿Cada cuánto habría que hacer ejercicio como para desarrollar tus músculos? Diario. ¿En serio? ¿Una vez a la semana no se puede? Tampoco, tiene que ser diario, ¿no? De igual manera, hermanos, hermanas y amigos, para que tú puedas ser una persona que tiene discernimiento en la vida, tienes que ejercitar esto todos los días. La decisión de lo bueno y lo malo. Tienes que saber identificar si lo que tienes enfrente es correcto y agradable a Dios o no lo es. Y tienes que saber tomar la decisión correcta. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sigo eso o no lo sigo? ¿Le hago caso a esa persona o no le hago caso? ¿Qué voy a hacer? Pero cuando no lo puedes lograr, cuando te confundes, cuando se te mezclan las ideas, se te conectan los cables y al final tomas las peores decisiones, sigues siendo un bebé con su chupón. Aunque digas que tienes 15 años en la fe, a los ojos de Dios sigues comiendo papilla. ¿Cómo quieres estar? Hoy le hablo a los cristianos. Aquí hay cristianos de mucho tiempo en la fe, ¿sabían? Tenemos mucho joven cristiano también, gracias a Dios. La región ha crecido con personas nuevas que se han agregado a la fe. Pero también hay gente de mucho tiempo en la fe. Yo te pregunto a ti, hermano o hermana, que te glorías de decir, yo tengo tantas décadas en la fe. Yo tengo 20 años, 25, 30. Yo conocí a los misioneros originales. Yo conocí al apóstol Pablo. Yo me acuerdo de él cuando vino a predicar el imperio en Teotihuacán. Yo lo vi. Algunos se sienten, yo conozco todo. ¿Reflejas esto? ¿Lo vives? ¿Eres maduro? ¿Eres sabio? ¿Sabes discernir? ¿O sigues con tu chupón? Ahora sí que depende de dónde quieras estar tú. Yo no quiero pasarme el resto de mi vida cristiana con mi chupón. Yo quiero crecer. Yo quiero madurar. Yo quiero ya vencer patrones que tengo, porque los sigo teniendo. Tengo que vencerlos. Tengo que ver hacia adelante. Debilidades que tengo que vencerlas. Eso es ir hacia adelante y no estancarnos en una posición porque nos gusta chupón. No es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Así que esto es importante pensarlos. Y amigo que nos visitas, si tú tienes eso sí, voy a decir algo importante también. Si hoy nos acompañas, tú no eres un discípulo, pero tienes familia que es discípula de Jesús o te trajo un amigo que es cristiano, yo te voy a pedir algo. Fíjate en esa persona que se dice cristiano y fíjate si modela el tiempo que dice que tiene de conocer a Cristo. Tú lo ves en tu trabajo, tú lo ves en tu casa cómo se porta, tú lo ves cómo contesta, tú lo ves cómo trata las situaciones. Y si ves algo que no es congruente, yo lo que te pido es no culpes a Dios, no culpes a Jesús de eso. Mejor ve con él y dile en su cara, oye, ¿no que tú tienes 15 años de cristiano? ¿Por qué haces eso? ¿No que tú tienes 20 años en la fe? ¿Por qué contestas así? Rétalo. A ver si los hermanos tienen ganas de traer a alguien después de esto. Pero así debe ser.
Debemos modelar al mundo el tiempo que tenemos en la fe y no estarnos ahí escabullendo con debilidades en nuestro carácter, una grosería de vez en cuando, un alburito por allá, acá me pongo unas chelas y me pongo hasta atrás, pero es de vez en cuando. No, ¿qué estás modelando? Así que yo te invito, hermano, y si vas a traer a alguien a la iglesia, dale un buen ejemplo primero, que tu predicación sea tu ejemplo. Y cuando ya has construido un ejemplo, lo invitas a conocer a Dios y lo que va a haber es congruencia. Pero si no traes un ejemplo atrás, lo que va a haber es hipocresía. Y eso no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Así que ese es un reto que hoy nos damos todos. Amén. Vamos a capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo ven, Hebreos? Está intenso, ¿no? Pero se va a poner más bueno. Dice Hebreos 6:1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. El llamado es directo. Dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la madurez. Ese es el llamado que se nos da a todos los creyentes. Avanza hacia la madurez. No te estanques, no te quedes en la misma situación por años. Tú tienes que progresar. Y hermanos, hoy preguntémonos de hoy a junio del 2018, ¿cuánto has avanzado en tu fe? ¿Cuánto has prosperado en tu fe? ¿Eres más sabio? ¿Eres más madura? ¿Conoces mejor a Dios? ¿Ya memorizaste el orden de los libros de la Biblia al menos? ¿Ya entiendes que Malaquías sí es un libro que está en la Biblia? ¿O nunca has ido a Malaquías? Tienes que irte preguntando estas cosas. Cada año deberíamos evaluarnos. ¿Cómo ando en la fe? ¿Prosperé? ¿No prosperé? ¿Progresé? ¿Me estanqué? Porque el llamado que Dios nos hace es avancemos hacia la madurez. No nos quedemos estancados. ¿Estamos de acuerdo? Y habla de las cosas básicas. ¿Cuáles son las cosas básicas que a veces nos podemos atorar si no estamos madurando? Aquí te vas a dar cuenta si estás madurando o no. Número 1 dice el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Pecado. Si estamos entrampados en algún pecado y no lo podemos dejar y no buscamos ayuda con nadie y estamos ahí todos aislados y luchando solos, no estamos madurando. El taller pasado que hicimos de pureza de los hombres, ¿se acuerdan, hombres? Fue extraordinario. Ya les aviso que ya vi la manera de comprar nuestra licencia para la película y ya vamos a tener nuestra conferencia de hombres pronto, en cuanto tenga esta licencia, y vamos a cerrar ese capítulo, la pureza y los hombres. Pero fue un taller maravilloso que nos ayudó a enfrentar todos los pecados relacionados con la pureza en los hombres. Y fue muy bueno, ayudó mucho a muchos hermanos. Pero si no hacemos algo para detener el pecado que nos está entrampando, no vamos a madurar y podemos caer. Número 2 dice la fe en Dios. Esto es algo básico. Creer en Él, creer en sus promesas, creer en su palabra. Número 3, la instrucción sobre el bautismo. El bautismo, el punto de partida. Algunos ni se acuerdan cuándo se bautizaron. Obviamente ni están muy valorando ese punto, pero es algo importante, apreciar lo que Dios hizo ese día. Luego la imposición de manos en aquel tiempo para los dones milagrosos y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Pensar que va a haber una rendición de cuentas un día y vamos a darle cuentas a Dios. Cristiano, te pregunto, ¿estás atorado en alguno de estos temas en tu vida? ¿No logras salir de ellos? ¿No te has logrado arrepentir? Necesitas ayuda. Y hoy es el día para que tomes una decisión de avanzar en tu fe, de madurar, de que termines este año siendo un mejor discípulo de Jesús y no caído de tu fe. Ese es el objetivo, pero al final está en tus manos, ¿ok? Y también en cuanto al conocimiento bíblico, como tenemos acá muchos recursos, es tiempo que dejes de ser un aficionado de la Biblia y te conviertas en un profesional de la Biblia.
¿Cómo ves ese cambio? Que dejes de ser un aficionado de la lectura bíblica y te conviertas en un profesional del estudio de la palabra de Dios. Hay que dar ese cambio. No solo somos los maestros los que hay que hacer eso. Tú eres también. Estás llamado a eso. Piénsalo. Así que aquí está el llamado. Avancemos hacia la madurez. Esto se va logrando paso a paso, tomando decisiones, cambiando cosas. Es un proceso. Tampoco es de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero es un proceso. Al final, esta es la aspiración. Madurez cristiana. Amén. Así que este es un gran tema. Avancemos hacia la madurez. Vamos a ver otro pasaje. Uno de los más fuertes pasajes que hay en el Nuevo Testamento. ¿Sí me escucharon? Uno de los más fuertes pasajes que hay en el Nuevo Testamento. Agárrense bien, porque es un pasaje intenso. Hebreos 6:4 dice: es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, ¿qué dice ahí? Se han apartado. Piénsalo. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Esta es una escritura fuerte. Primero vamos a ver la parte bonita, las bendiciones que dice el pasaje que Dios nos ha dado a los que un día en nuestra vida decidimos hacer de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Y mira lo que recibimos. Fuimos iluminados. ¿Cómo ves? ¿Te sientes iluminado? No Illuminati, sino iluminado. Es diferente, ¿ok? ¿Te sientes iluminado? No sé si te has visto en el espejo, ves de repente así como una áurea que te sale así, que brillas, ¿no? Hoy ando muy iluminado y es el celular que te está sonando. No, ¿por qué iluminado? Esto es algo importante. ¿Por qué el punto de ser iluminados? Usado metafóricamente en el Nuevo Testamento, se refiere a la iluminación espiritual o intelectual que remueve la ignorancia a través de la palabra de Dios. Déjame decirte algo, amigo, que hoy nos acompañas. Leer la Biblia te ilumina. Este es un hecho. De hecho, la lectura te ilumina en general, pero especialmente leer la palabra de Dios te ilumina espiritualmente. Y los creyentes hemos sido iluminados. Tú eres un iluminado. No eres Buda, pero eres un iluminado. ¿Ok? Y eso es bíblico, es correcto. 2, han saboreado el don celestial que han tenido parte en el Espíritu Santo. El don de Dios, la dádiva de Dios por gracia es el Espíritu Santo. ¿Has sentido el efecto del Espíritu Santo en tu vida, hermano? Si lo has sentido lo que es ir todo desanimado a orar, arrodillarte con Dios y el Espíritu empieza a trabajar a ti, te inyecta fe, te inyecta fuerzas, te anima y te levantas diferente. Y solo lo que hiciste fue ir a orar. Es el Espíritu trabajando en ti. ¿Has oído la voz del Espíritu de repente? Una vocecita que te dice, no hagas eso, no te metas en eso, ten cuidado. Algo adentro Dios nos puso y eso lo hemos recibido, es una bendición. Y luego dice 3, han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Acuérdate que el mensaje de Dios fue confirmado con milagros y con señales. Esa gente, la que recibió esta carta, vio milagros a la vez que se le hablaba de la palabra de Dios. Ellos lo vieron. Vieron muertos regresar a la vida. Vieron cojos levantarse y caminar. Vieron ciegos de nacimiento recibir la vista. Y a eso se refiere el pasaje. Ustedes ya lo vieron. Ya lo vieron. Amigo que hoy nos acompañas, que no eres cristiano aún. ¿Sabes de qué te estás perdiendo por no ser un cristiano? De todo esto. Te lo estás perdiendo.
No has sido iluminado, aunque creas que ya lo eres. Todavía no, porque no estás conectado a la palabra de Dios. Tampoco has saboreado el don celestial, el regalo maravilloso que Dios nos da de tener un guía interno que es el Espíritu Santo. No sabes qué es eso todavía, porque no lo has vivido. Y número 3, tampoco has experimentado el poder de la palabra de Dios transformando tu vida. Y yo te pregunto, ¿hasta cuándo te lo vas a perder? ¿Tienes grandes bendiciones a tu alcance? ¿Qué por negligencia, qué por prejuicios, qué por lo que tú quieras? No has decidido tomarlas, pero Dios te las ha dejado para ti. Solamente tienes que tomarlas. Y a eso te invitamos, a que te vuelvas un cristiano. ¿Amén? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa aquí con el pasaje difícil. ¿Se puede crucificar de nuevo a Jesús? Piensen en las implicaciones de esta frase. Crucificar de nuevo a Jesús. Esta gente, a pesar de haber tenido todo esto, el autor de Hebreos dice, todas estas personas que es imposible que renueven su arrepentimiento, tuvieron estas bendiciones y después de todo se apartaron. Y el impacto espiritual de esa decisión es lo siguiente: vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Otra traducción dice, exponiéndolo a pública infamia. Pero ¿qué no dice Romanos 6:10 que en cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre? ¿Cómo entonces lo podemos crucificar de nuevo? ¿Qué no la Biblia se está contradiciendo aquí? Hay que pensar en eso. Hay que buscar una explicación. Bueno, te voy a decir algo. Viendo el contexto del libro y el contexto de lo que la apostasía significa, la rebelión, abandonar a Dios. Cuando alguien se rebela contra Dios y lo abandona, su corazón se puede volver muy duro. No al grado que Dios ya no lo puede perdonar por su traición, pero al grado que esa persona ya no se puede arrepentir. ¿Sabías tú que el arrepentimiento también es un don de Dios? Que Dios te lo da. Él te lo puede dar. Si tú le oras a Dios, ¿sabes que mi corazón está bien duro, Dios? Dame arrepentimiento. Cuidado con lo que pides porque te lo va a mandar. Y te lo va a mandar fuerte. Pero Él no lo da. Pero hay un punto donde el corazón humano simplemente ya no se quiere arrepentir. Le gusta vivir así. Le gusta andar ya perdido en el mundo. Y es donde caemos en este punto. Equivale a rehusar conocer a Cristo como medio de arrepentimiento. Si yo ya no me quiero arrepentir, el medio de arrepentimiento que es la cruz, la rechazo. Y entonces, cuando esta creencia se vuelve parte de mí, acepto nuevamente la responsabilidad por la muerte de Jesús y en un sentido figurado, es como si lo volviera a crucificar. Recuerden que el contexto de esta carta fue la persecución. ¿Por qué estaban negando la fe los destinatarios de Hebreos? Por el miedo a la persecución. Y en el miedo a la persecución, la salida más rápida era, voy a negar a Jesús. Es cierto, Él era un loco, no es mi Señor. Lo niego. El emperador es el Señor. Y entonces todo esto se aplicaba a ellos. Era muy fuerte porque el autor está diciendo que personas que negaban su fe por el miedo a la persecución y negaban a Jesucristo como Señor, y algunos regresaban al judaísmo porque era más cómodo estar allá, era menos peligroso estar allá, lo que estaban haciendo era crucificar de nuevo a Jesucristo. Hermano y hermana, ¿te gustaría crucificar de nuevo a Jesucristo? ¿Te gustaría que por ti volviera a estar en la cruz? No, ¿verdad? Cuidémonos de tener un corazón tan duro que no se pueda arrepentir. Ese es el peligro, es el riesgo. También la Biblia ahí nos habla en el versículo 7 al 8, la buena cosecha o espinos. El autor compara una buena tierra con una buena cosecha. ¿Alguien aquí ha sembrado? ¿Ha tenido esa experiencia de sembrar en un campo? No que siembras un arbolito de jitomates ahí en tu jardín y se te secó, sino alguien que realmente se ha dedicado a la siembra. ¿Tenemos algún sembrador por aquí? ¿Alguien que ha sido agricultor? A ver, ¿alguien sabe de eso? ¿Quién? Ah, por acá, ok, Doroteo, muy bien. Él es el único que nos podría hablar de este tema. Cómo sembrar, cómo hacer un surco, cómo las semillas, cómo se prepara la tierra. La Biblia nos habla de que nosotros finalmente somos una tierra.
somos un pedazo de tierra donde cae la semilla de Dios y puede dar buen fruto o puede dar ¿qué? Espinos y cardos. ¿Has visto esas plantas espinosas que no las puedes ni agarrar? La quieres agarrar y ¡ay!, te da un zarpazo, ¿no? Mira, espiritualmente podemos ser esto: buen grano, buena cosecha, buena tierra o mala tierra que dio espinos. ¿Cuál quieres ser tú? Esa es la pregunta que hoy debemos hacernos, ¿ok? Y vamos a ir terminando. La gran pregunta que al final de Hebreos 6, 4 al 8 nos plantea: ¿se puede perder la salvación? Para una persona creyente, ¿se puede perder la salvación? Fíjate bien, el medio evangélico piensa que no. En el mundo religioso evangélico existe lo que se llama la doctrina de la seguridad eterna, o también la perseverancia de los santos, que básicamente viene de la teología calvinista de Juan Calvino, un gran reformador, que pues se resume en la leyenda: una vez salvo, siempre salvo. Que Dios no puede quitar su promesa, que Dios no puede ser infiel a Él mismo, y entonces una persona que una vez se salva, haga lo que haga, nunca va a dejar de ser salvo. Esa es la doctrina típica evangélica. Buscando recursos precisamente evangélicos, me llamó la atención cómo tratan de evadir este tema. Por ejemplo, uno decía que el pasaje enseña que un cristiano puede perderse aunque iría en contra de la doctrina de la seguridad eterna, entonces no es aceptable. Otro dice que el caso discutido es hipotético, nunca pasó. Otro que trata de una pérdida de recompensas en vez de pérdida de salvación. No veo ese mensaje ahí. Otro, que la audiencia de Hebreos aún no eran cristianos, sino casi cristianos. Entonces una carta a casi cristianos, para no meterse en problemas doctrinales ahí con esta tradición. Y uno más, que el autor proponía que si daban la espalda a su fe por la persecución, entonces nunca fueron verdaderos cristianos. 30 años en la fe, abandonaban a Jesús, pero entonces, pues es que nunca fue un verdadero cristiano, pero por eso se perdió. Pero los que sí somos verdaderos, no nos vamos a perder. Lo único que vi es que al mundo religioso le da pavor, pánico, miedo, enfrentar la idea de que una vez salvo no significa siempre salvo. Puedes perder tu salvación. Esa idea le da miedo al mundo religioso. Se resiste, lo evade, inventa argumentos, saca escrituras de contexto, lo que sea necesario para demostrar que la seguridad de mi alma es para siempre, no importa cómo yo viva. Pero eso no es lo que veo en las escrituras. Y vamos a ver otra en Hebreos 10 que va por el mismo camino y nos dice que no es así. Hermanos, se puede perder la salvación. Es lo que creemos en esta iglesia. Y por eso, cuando sabes que algo lo puedes perder, ¿qué debes hacer? Cuidarlo. Debes regar bien el campo, debes orar, debes estar cerca de Dios, debes cuidar tus relaciones unos a otros, debes cuidar tu pureza, debes cuidar tantas cosas en tu vida, porque si no, se pierde. Aunque haya 1000 argumentos religiosos por los cuales dicen que no se pierde. Pero Hebreos 6 nos apunta hacia allá. Y terminamos con Hebreos 6:9, ya los dejo. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, ¿qué creen? Estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. O sea que, apenas, ¿no? Estaban en la rayita, dice el autor, aunque ya les dijimos esto, no se espanten, todavía no están ahí, pero si no cambian, van para allá, ¿ok? Es lo que le está diciendo. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Bueno, aquí hay un pasaje que me ha inspirado por muchos años a seguir dando, a seguir ayudando, a seguir sirviendo, a seguir ofrendando, a seguir muchas cosas. Hebreos 6:10. Dios no es injusto. A ver si me ayudan, vamos a leerla todos juntos, porque esto se nos debe grabar en el corazón. ¿Estamos? Porque Dios no es injusto
como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. ¿Qué salvaba a los hebreos de estar en esa posición tan extrema de Hebreos 6, 4 al 8? Que seguían sirviendo a los santos. ¿Sabías que el servicio a Dios te puede salvar? Te protege, te libra. Ya me cansé de servir. Ya me cansé de dirigir. Ya estos hermanos no me hacen caso. Ya me cansé. Yo soy más feliz no ayudando a nadie, porque esa es mi naturaleza. Bueno, eso yo también lo puedo decir fácil, porque esa es mi naturaleza. Soy más feliz en una computadora que ayudando personas. Ese es el Arturo egoísta. Pero cuando veo este pasaje, veo que todo lo que hagamos por el pueblo santo de Dios, Él no lo olvida y lo recompensa en este mundo y en la vida venidera. Hermanos, hermanas, los invito a seguir construyendo la iglesia. Pon tu granito de arena, sirve en ministerios, sacrifica con generosidad en tu ofrenda, da tus tiempos de discipulado, dale estudios bíblicos a personas que no conocen a Dios, asiste a las reuniones, comprométete, da de ti, porque eso te va a proteger de caer en Hebreos 6, 4 al 8. Servir a los santos y construir la iglesia de Dios. Y esto salvó a los hebreos. Por eso les dijo el autor, ustedes no están ahí porque siguen sirviendo a Dios. ¿Qué tal? A mí en mi vida cristiana, servir me ha protegido de caerme de la fe. Muchas veces he estado a punto así, no la semana pasada, pero años atrás, a punto de caerme. Varios momentos vi la salida, la puerta abierta. Varios momentos vi oportunidades para entregarme al pecado. Pero siempre estaba conectado a hacer algo por la gente, a ayudar, a servir. Y eso me quitaba tantas ideas negativas de la cabeza. Si tú no estás sirviendo a nadie, ni en nada, preocúpate. Porque estás en la posición más vulnerable que un cristiano puede estar. Así que este segundo semestre del año, ubica dónde vas a servir, niégate a ti mismo y entrégate a servir. Para que no estés tan vulnerable y nos protejamos de caer. De esa manera terminamos y cerramos con la oración por la comunión, meditando, hermanos, que nunca vamos a permitir que nuestro Señor Jesús sea sacrificado otra vez por nuestra culpa. Vamos a orar. Padre,